Hola, soy Jaime Polo. Bienvenidos a la lección número 5 de programación en PHP. En esta sesión aprenderemos sobre funciones en PHP. ¿Qué son funciones en programación? Las funciones pueden ser definidas como un conjunto de instrucciones que permiten procesar las variables para obtener un resultado. Las funciones, además, permiten conceptos adicionales para añadir complejidad al código, como pasarle una variable a esa porción de código o incluso que ese código con nombre devuelva información al lugar de donde se llamó. Las funciones pueden servir para realizar tareas sencillas o complejas, por lo tanto, es una de las primeras herramientas que debemos conocer para poder estructurar el código de un programa. Al crear una función, se le da un nombre con la finalidad de llamarlas más tarde. Para nombrar las líneas de código con PHP y definirlas como función, escribimos la palabra reservada función, seguida del nombre de la función y los paréntesis. Declaramos la función y mediante el uso de llaves declaramos qué líneas de código pertenecen a la función. El nombre de la función deberá empezar siempre con una letra. Además, no puede contener ni guiones ni caracteres extraños, tan solo letras mayúsculas y o minúsculas y números acompañados a lo sumo de guión bajo. Por ejemplo, creemos la función que muestra en el navegador la frase primera práctica PHP. Para ello, escribimos la palabra función, luego el nombre de la función, en este caso primera-función, paréntesis, abrimos la llave y escribimos la sentencia hecho entre comillas primera práctica PHP punto y coma y cerramos la llave. Para ejecutar la función, tan solo se debe indicar el nombre y paréntesis, en este caso primera-función, paréntesis punto y coma. El resultado en nuestro navegador será primera práctica PHP. Una de las características más destacables de las funciones es la posibilidad de recibir información con cada llamada. Podemos entonces realizar acciones con esa información que será variable según la llamada. Veamos el siguiente ejemplo. Función mostrar número, entre paréntesis, variable mostrar, entre llaves, la sentencia, hecho entre comillas número, punto, variable mostrar, punto y coma. Luego, fuera de las llaves, variable número igual 27. Siguiente sentencia, mostrar número, entre paréntesis, variable número. Expliquemos este ejemplo. En primer lugar, se ejecuta la línea donde se define la variable número igual 27. Luego, la definición de la función se ha cargado en la memoria, pero no se ejecuta mientras no se invoque. A continuación, se invoca a la función mediante la siguiente línea, esto es, hecho entre comillas número, punto, variable mostrar. Por último, se invoca la sentencia de la última línea. El resultado que se mostrará en el navegador será número 27. Veamos otro ejemplo. Función con guión bajo parámetros, entre paréntesis, variable valor 1, variable valor 2, variable valor 3. Entre llaves, el bloque de sentencia. Variable suma igual variable valor 1 más variable valor 2 más variable valor 3 punto y coma. Luego la siguiente línea, hecho entre comillas la suma de los tres números es 2 puntos, punto variable suma, punto salto de línea.
Debido a que el nombre de la función contiene variables dentro de las paréntesis, a la hora de llamar la función, también tendremos que indicar los valores para los parámetros de entrada. De no hacerlo, estaremos incurriendo en una falta que en el peor de los casos impedirá que la función se ejecute correctamente. Para llamar a la función escribiremos el siguiente script: con parámetros entre paréntesis 10, 20, 30, punto y coma. Siguiente script con parámetros entre paréntesis 24, 25, 26, punto y coma. Al haber realizado dos llamadas a la función con valores distintos para los parámetros de entrada, para la variable valor 1 se asignará el 10 y el 24. Para la variable valor 2, el 20 y el 25. Y para la variable valor 3, el 30 y el 26. Los resultados que se mostrarán en el navegador serán: la suma de los tres números es 60 y la suma de los tres números es 75. Veamos un tercer ejemplo. En este ejemplo, en primer lugar se ejecuta la línea variable número igual a 3. Luego definimos la función que se ha cargado en la memoria, pero como en el caso anterior dijimos, no se ejecuta mientras no se invoque. A continuación se ejecuta la sentencia, hecho entre comillas el número antes de invocar la función vale, variable número, salto de línea. A continuación se invoca la función mediante la siguiente línea: cuadrado, entre paréntesis, variable número. Y por último se invoca la sentencia de la última línea. En este caso, hecho, entre comillas, el número después de invocar la función vale, punto, variable número. El resultado en el navegador será la siguiente. Otra operatividad básica de las funciones es la posibilidad de devolver un valor al finalizar la ejecución del código. El valor devuelto podremos almacenarlo o no sin incurrir en un error. Para devolver valores lo haremos con la palabra reservada return, junto con el valor a devolver, que puede ser una variable de cualquier tipo, una llamada a una función, una operación, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Función cuadrado, entre paréntesis, variable número, entre llaves, la sentencia, variable número, asterisco igual, variable número, punto y coma, y la sentencia return, variable número, punto y coma. Fuera de la función escribimos variable número igual a 3, punto y coma, y luego variable cuadrado igual a cuadrado, entre paréntesis, variable número, punto y coma. Terminamos con la siguiente sentencia: hecho, entre comillas, el cuadrado del número, punto, variable número, punto, entre comillas es, punto, variable cuadrado, punto, espacio entre comillas, y terminamos con un punto y coma. En este ejemplo, la instrucción return devuelve un dato a la instrucción que invocó a la función. La instrucción return solo permite sacar un valor de la función, es decir, que esta instrucción no puede ir seguida por más de un nombre de variable. En el caso de que esto sea necesario, lo que se hará es crear una matriz dentro del cuerpo de la función con los valores que se necesiten. El resultado que mostrará el navegador es: el cuadrado del número 3 es 9. Veamos otro ejemplo. Función multiplicar, entre paréntesis, variable val1, variable val2. Entre llaves, la sentencia return,
variable val1, asterisco, variable val2, punto y coma. Para llamar a la función agregamos resultado igual multiplicar entre paréntesis 3,9, punto y coma, y luego hecho variable resultado, punto y coma. En este ejemplo, la variable resultado asignó el valor del resultado a la función multiplicar para los valores 3 a la variable val1 y 9 a la variable val2. El resultado que se mostrará en el navegador es 27. Veamos otro ejemplo. Función devolver array, paréntesis, abre llaves y se determina la primera sentencia, variable val1 igual, entre comillas, return 1, punto y coma, variable val2 igual, entre comillas, return 2, punto y coma. Luego la siguiente línea, return array, entre paréntesis, variable val1, variable val2. Cerramos las llaves y agregamos la siguiente línea, variable resultado igual, devolver array, paréntesis, punto y coma. En la siguiente línea escribimos la siguiente sentencia, hecho, variable resultado, entre corchetes, 0, punto, entre comillas, salto de línea, punto y coma, luego hecho, variable resultado, entre corchetes 1, punto, entre comillas, salto de línea, punto y coma. Con este ejemplo podemos tener el retorno de múltiples variables en forma de array, por lo que el resultado en el navegador será return 1 y return 2. Con el siguiente ejemplo se puede tener además un retorno dinámico condicional. El resultado de esta función en el navegador es 1. Asimismo, debemos tener en cuenta que cuando una variable se crea dentro del cuerpo de una función, solo existe dentro de esa función, no en el cuerpo principal del programa. Con el siguiente ejemplo podemos ver que aun cuando una variable fue creado dentro de una función y se hace el llamado desde fuera de esta función, el mensaje en nuestro navegador será un error. En las dos primeras líneas vemos los resultados correctos, pero en la tercera y cuarta línea vemos el código de error. Esto debido a que si efectivamente se creó la variable cuadrado, esta está dentro del cuerpo de la función y al hacer el llamado desde afuera nos lanza el error por cuanto esta variable no existe. Por ello, la importancia de usar la instrucción return. Hasta aquí la quinta lección de programación en PHP. Nos vemos en nuestra próxima sesión.